Señor, ¿usted sabe cómo llegar al cielo? Mi mamá se fue para allá y la extraño mucho, preguntó la niña perdida, maltratada por su propia familia, al apache solitario. Al escuchar esas palabras, el apache tomó una decisión que revelaría secretos, capaces de sacudir sus vidas y unirlos en una familia inesperada. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El último frío del invierno de 1871 todavía mordía las mejillas cuando Lucerita caminó por primera vez sola por el sendero de tierra que separaba la hacienda de su tía de los valles infinitos de Sonora. Sus pies pequeños, envueltos en zapatos desgastados que habían pertenecido a algún primo mayor, se movían con la determinación ciega de quien no entiende la distancia, pero sí entiende el dolor. Tenía 6 años y el corazón roto. La mañana había empezado como todas las demás desde que vivía con tía Dolores, con gritos. «Levántate, niña inútil, el desayuno no se hace solo». La voz áspera de su tía la había despertado antes del amanecer, como siempre, como cada día desde que la muerte se llevó a su madre y la dejó en manos de una mujer que la veía como una carga, no como a una sobrina. Pero esa mañana había sido diferente. Mientras preparaba la masa para las tortillas con dedos torpes que nunca hacían nada bien para los ojos de tía Dolores, había escuchado al vaquero Esteban hablando con los otros hombres en el patio. «Mi señora era buena», había dicho Esteban con la voz ronca de quien ha bebido demasiado mezcal, demasiado buena para este mundo cruel. Por eso se fue al cielo, donde están todos los buenos. Las palabras se habían clavado en el pecho de Lucerita como espinas. Su madre había sido la persona más buena que conocía, la única que la abrazaba cuando lloraba, la única que le cantaba canciones suaves cuando no podía dormir, la única que le decía que era hermosa y valiosa. Si su madre estaba en el cielo, entonces ella tenía que encontrar el camino para llegar ahí. La decisión había llegado simple, clara, como solo pueden ser las decisiones de los niños. No podía seguir viviendo en una casa donde cada día era una lección sobre cuánto estorbaba. No podía seguir soportando los ojos fríos de tía Dolores, sus palabras cortantes, la sensación constante de que había nacido para ser una molestia. Había empacado lo poco que tenía, el chale azul desteñido que su madre le había tejido, un pedazo de pan duro que guardó del desayuno y la pequeña imagen de la Virgen que su madre siempre llevaba en el pecho. La había envuelto todo en el chale y había salido sin hacer ruido, mientras tía Dolores gritaba a los vaqueros por algo que habían hecho mal. Ahora, después de caminar por horas bajo un sol que empezaba a calentar demasiado para su cabeza descubierta, Lucerita se detuvo a descansar bajo la sombra escasa de un mezquite. Sus piernas temblaban y tenía sed, pero no sabía qué tan lejos había llegado ni qué tan lejos le faltaba. El cielo le parecía igual de lejos que cuando había empezado a caminar. Se sentó en una piedra y sacó el pedazo de pan. Estaba tan duro que tuvo que chuparlo para poder tragarlo. El agua que había traído en una pequeña calabaza ya se había acabado hace mucho. El sol seguía subiendo y empezaba a hacer que todo se viera borroso. «Mami», susurró al aire caliente con la voz quebrada por la sed. «¿Dónde estás? No puedo encontrar el camino». Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que el sol le estaba jugando una broma en los ojos, porque la figura que se acercaba montada en un caballo oscuro parecía surgir del aire mismo. Pero mientras se acercaba más, pudo ver que era real. Un hombre alto con la piel bronceada por el sol, el cabello negro que le caía hasta los hombros y marcas extrañas pintadas en la cara con algo que parecía carbón. El miedo debería haber llegado.
Su tía siempre le había dicho que los apaches eran demonios que robaban niños, pero cuando el hombre detuvo su caballo a pocos metros de donde ella estaba sentada, lo único que Lucerita sintió fue esperanza. Había algo en sus ojos oscuros, una tristeza que reconocía porque vivía en su propio pecho. «Señor», le dijo con la voz rasposa de sed, pero firme, «¿usted sabe el camino para llegar al cielo? Me dijeron que mi mamá fue para allá, y yo la extraño mucho». El hombre la miró por un largo momento sin decir nada. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, notando el chale desteñido, los zapatos rotos, la palidez de quien ha caminado demasiado bajo el sol sin suficiente agua. Luego miró hacia el sendero por donde ella había venido y después hacia el horizonte infinito que se extendía en todas las direcciones. «Niña», le dijo finalmente en español con acento marcado, «¿de dónde vienes?» «De la hacienda de tía Dolores», respondió Lucerita, «pero ya no quiero estar ahí, quiero estar con mi mami». Algo cambió en la expresión del hombre. Por un momento, su rostro se suavizó de una manera que lo hacía parecer menos intimidante y más triste. Se bajó del caballo con movimientos fluidos y se acercó a ella lentamente, como si temiera asustarla. «¿Hace cuánto que caminas?» «Desde que el sol estaba allá», dijo Lucerita señalando hacia el horizonte oriental. «¿Falta mucho para llegar al cielo?» El hombre se sentó en cuclillas frente a ella, estudiando su rostrita seria. Había algo en la forma en que la niña hablaba, una determinación mezclada con inocencia que le recordó a alguien que había perdido hace mucho tiempo. «¿Cómo te llamas?» «Lucerita. ¿Y usted?» «Nahuel. Usted conoce a mi mami. Se llama Elena y es muy bonita y hace las tortillas más sabrosas del mundo». Las palabras salieron en un torrente, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para poder hablar de su madre con alguien que no la regañara por llorar. Nahuel la escuchó en silencio y mientras lo hacía algo se movió en su pecho. La niña no sabía que su madre había muerto hace meses. En su mente de 6 años, su madre simplemente se había ido a un lugar llamado cielo, y era cuestión de encontrar el camino correcto para llegar ahí. «Tu mamá», empezó Nahuel, pero se detuvo. ¿Cómo explicarle a una niña la verdad sobre la muerte? ¿Cómo decirle que el cielo no era un lugar al que se pudiera llegar caminando? Antes de que pudiera decidir qué decir, Lucerita se tambaleó y cayó hacia un lado. El sol, la sed, la falta de comida y el agotamiento finalmente habían cobrado su precio. Nahuel la atrapó antes de que tocara el suelo, sintiendo cuán ligera era, cuán frágil. En sus brazos, inconsciente bajo el sol despiadado del desierto de Sonora, la niña llevaba puesto un chale azul desteñido, que era exactamente igual al que su propia hija había usado el día que los soldados se la llevaron. Nahuel había conocido muchas clases de dolor en sus 35 años de vida, pero ninguno como el que había llegado aquella mañana de primavera cuando regresó de cazar para encontrar su aldea en cenizas y su hija desaparecida. Los soldados mexicanos habían llegado buscando venganza por un ataque que los apaches de su tribu no habían cometido, pero la justicia nunca había sido una preocupación para los hombres con uniformes y sed de sangre. Su esposa Itzel había muerto defendiendo a los niños. Su hija Aiyana, de apenas 7 años, había sido llevada junto con otros niños para ser civilizada en las misiones, según le había dicho después un capitán con sonrisa cruel. Eso había sido hace 3 años, y desde entonces Nahuel había vivido como un fantasma, vagando por los territorios fronterizos sin propósito, sin hogar, sin esperanza. Había dejado de pintar su rostro con los símbolos de guerra de su tribu. Había dejado de buscar venganza contra los soldados. Había dejado de buscar a su hija, porque cada misión que visitaba, cada pueblo donde preguntaba, le devolvía la misma respuesta.
Los niños apache desaparecían en el sistema, se volvían sirvientes, se morían de enfermedades, se olvidaban de quiénes habían sido. Había aprendido a vivir con el dolor constante en el pecho, esa sensación de que le faltaba una parte esencial de sí mismo. Había aprendido a evitar los poblados, a cazar solo, a no formar vínculos con nadie, porque todo lo que amaba terminaba siendo destruido. Pero ahora, con esta niña mexicana inconsciente en sus brazos, algo se había roto dentro de las murallas que había construido alrededor de su corazón. El chale azul era lo que más lo había golpeado. Era idéntico al que él mismo había tejido para Aiyana durante las noches frías del invierno anterior a la masacre. La misma tonalidad de azul desteñido, los mismos patrones simples de zigzag en los bordes. Por un momento, cuando había visto a la niña sentada bajo el mezquite, su corazón había dado un salto pensando que tal vez, imposiblemente, había encontrado a su hija. Pero no. Esta era una niña mexicana con ojos color miel y cabello castaño, no los ojos oscuros y el cabello negro de Aiyana. Esta era una niña que buscaba a su madre muerta, no una que había sido arrancada de los brazos de su padre. Nahuel subió a Lucerita a su caballo, sintiendo cómo su cuerpo pequeño se acurrucaba instintivamente contra su pecho. La niña murmuró algo sobre su madre mientras dormía, y él sintió una punzada de algo que había olvidado cómo sentir, el instinto protector de un padre. Sabía que debería llevarla de vuelta a la hacienda de su tía. Era lo correcto, lo lógico. Pero mientras cabalgan hacia el sur, guiando al caballo lentamente para no despertar a la niña, se encontró tomando un desvío hacia las montañas. Solo para que ella descansara un poco más, se dijo. Solo para asegurarse de que estuviera bien antes de devolverla. Tenía un pequeño campamento escondido en una cueva natural entre las rocas, un lugar donde había estado viviendo las últimas semanas. Era simple. Una fogata, una manta, algunas provisiones básicas. Pero estaba protegido del sol y tenía agua fresca de un manantial que brotaba entre las piedras. Extendió su manta en el suelo más suave que pudo encontrar y acostó a Lucerita con cuidado. La niña no despertó, pero su respiración era regular y había recuperado un poco de color en las mejillas. Nahuel se sentó a observarla, estudiando su rostro pequeño y serio, incluso en el sueño. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había visto dormir a un niño? ¿Cuánto tiempo desde que había sentido la responsabilidad silenciosa pero abrumadora de proteger a alguien más pequeño y vulnerable que él? Preparó un poco de caldo con carne seca y raíces que había estado guardando, dejándolo enfriar hasta que estuviera tibio. Cuando Lucerita finalmente abrió los ojos, el sol ya estaba empezando a ponerse y las rocas alrededor de la cueva brillaban con tonos dorados. ¿Dónde estoy?, preguntó la niña, incorporándose lentamente. En un lugar seguro, respondió Nahuel, ofreciéndole el tazón de caldo. Tienes que beber esto. Lucerita tomó el tazón con manos temblorosas y bebió con avidez. El líquido caliente pareció devolverle algo de vida a sus ojos. ¿Ya llegamos al cielo?, preguntó cuando terminó de beber. Nahuel sintió algo apretarse en su garganta. Niña, el cielo no es un lugar al que se pueda llegar caminando, pero Esteban dijo que mi mamá estaba ahí. Tu mamá murió, dijo Nahuel suavemente, porque la mentira habría sido más cruel que la verdad. Cuando las personas mueren, los que las aman las llevan aquí. Se tocó el pecho. En el corazón. Esa es la única forma de estar con ellas. Los ojos de Lucerita se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En lugar de eso, se quedó muy quieta, como si estuviera procesando esta información nueva y terrible. ¿Pero eso quiere decir que nunca la voy a ver? Eso quiere decir que la verás cada vez que cierres los ojos y pienses en ella. Cada vez que hagas algo que la habría hecho sentir orgullosa, cada vez que seas bondadosa con alguien que lo necesite.
Lucerita se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó, ¿tú también tienes a alguien en tu corazón? Nahuel no esperaba esa pregunta. La niña tenía una forma de ir directo al centro de las cosas que lo desarmaba completamente. Sí, admitió, mi hija y mi esposa. ¿También murieron? Mi esposa, sí, mi hija. No sé dónde está. Lucerita se acercó más a él, con la solemnidad de alguien mucho mayor que sus 6 años. Entonces los dos estamos buscando a personas que queremos, dijo. Tal vez podemos buscarlas juntos. Y en ese momento, mientras las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo púrpura del desierto, Nahuel sintió que algo dentro de él se descongelaba después de 3 años de invierno. El amanecer llegó con el sonido de pájaros que Lucerita no reconocía y la sensación extraña de haber dormido mejor que en meses. Se despertó acurrucada bajo una manta que olía a humo de leña y algo más que no sabía identificar. Algo que la hacía sentir segura. Nahuel ya estaba despierto, avivando el fuego que había mantenido ardiendo toda la noche. La miró cuando se sentó, frotándose los ojos con los puños pequeños. ¿Tienes hambre? Lucerita asintió. Tenía más hambre de la que había tenido en mucho tiempo, lo cual era extraño porque en la hacienda de tía Dolores siempre había comida, aunque nunca suficiente y nunca dada con amabilidad. Nahuel le preparó tortillas de maíz en una plancha de piedra que había calentado en el fuego y le dio carne seca con agua fresca del manantial. Mientras comía, Lucerita lo observó con curiosidad. Sus movimientos eran diferentes a los de cualquier hombre que hubiera conocido. Silenciosos pero seguros, como si cada gesto tuviera un propósito. ¿Por qué tienes la cara pintada?, preguntó finalmente. Nahuel se tocó las marcas de carbón en sus mejillas, como si se hubiera olvidado de que estaban ahí. Es la pintura de guerra de mi pueblo, explicó. Pero ya no peleo guerras. Entonces, ¿por qué todavía la tienes? Era una pregunta simple, pero golpeó a Nahuel como un puño. ¿Por qué seguía pintándose el rostro para la guerra cuando había dejado de luchar? ¿Por qué seguía marcándose como guerrero cuando lo único que hacía era vagar sin rumbo? No lo sé, admitió. Lucerita terminó de comer y se limpió las manos en su vestido. Mi mamá decía que a veces hacemos cosas por costumbre, incluso cuando ya no nos hacen sentir bien. La sabiduría accidental de la niña lo dejó sin palabras. ¿Cuándo había empezado a hacer las cosas por costumbre en lugar de por propósito? Tengo que llevarte de vuelta, dijo finalmente, aunque las palabras se sintieron pesadas en su boca. ¿De vuelta a dónde? Con tu tía. El rostro de Lucerita se ensombreció inmediatamente. No quiero regresar. Tía Dolores no me quiere. Me lo dice todos los días. Es tu familia. Tú eres más amable conmigo que ella. Esas palabras se clavaron en el pecho de Nahuel de una manera que no esperaba. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho que era amable? ¿Cuándo había sido la última vez que había actuado con amabilidad? No puedes quedarte conmigo, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Por qué no? Porque soy apache, tú eres mexicana, porque la gente no lo entendería, porque mi piel es diferente a la tuya, terminó Lucerita con una comprensión que lo sorprendió. Sí. Mi mamá tenía la piel como la tuya, dijo la niña casualmente. Tía Dolores siempre decía que por eso yo era un problema, porque tengo sangre de india. Nahuel la miró más atentamente. Ahora que lo mencionaba, podía ver los rastros de sangre indígena en los pómulos altos de la niña, en la forma de sus ojos. Tal vez por eso se había sentido tan cómoda con él desde el principio. ¿Tu madre era apache? No sé. Ella murió cuando yo era muy pequeña para preguntar esas cosas. Empacaron las pocas cosas que tenían y emprendieron el camino hacia el sur. Pero mientras cabalgaban, con Lucerita sentada frente a él en la silla, Nahuel se encontró ralentizando el paso. No tenía prisa por llegar al lugar donde tendría que dejar a la niña.
Cuando se detuvieron a descansar al mediodía, bajo la sombra de un roble, Lucerita le preguntó: ¿Cómo se llamaba tu hija? Ayana. ¿Qué significa? Flor eterna. Es un nombre bonito. ¿Cómo era ella? Nahuel cerró los ojos, tratando de invocar la imagen de su hija. Valiente. Siempre hacía preguntas como tú. Le gustaba recoger flores y hacer collares con ellas. Cantaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. A mí también me gusta cantar, dijo Lucerita. Mi mamá me enseñó una canción sobre los pájaros. ¿La recuerdas? Lucerita asintió y comenzó a cantar con una voz pequeña pero dulce. La canción era en español, sobre un pájaro que volaba muy alto para encontrar a su familia. Mientras la escuchaba, Nahuel sintió algo que no había sentido en años, una especie de paz, como si el dolor constante en su pecho se hubiera suavizado un poco. Cuando ella terminó, se quedaron en silencio. Luego, Lucerita preguntó: ¿Tú sabes alguna canción? Nahuel pensó por un momento y comenzó a tararear una melodía apache que su madre le había cantado cuando era niño. No tenía palabras, solo una serie de notas que subían y bajaban como el viento en las montañas. Me gusta, dijo Lucerita cuando él terminó. Suena como si las montañas estuvieran hablando. Así es como mi pueblo escucha el mundo, explicó Nahuel. Todo tiene una canción. Las montañas, los ríos, los animales, las personas. ¿Qué canción tengo yo? Nahuel la miró, estudiando su rostro serio. Tu canción suena como esperanza, dijo finalmente. Esa noche acamparon cerca de un arroyo. Nahuel enseñó a Lucerita cómo pescar con las manos y cómo encender un fuego con pedernal. Ella aprendió rápido, con la concentración feroz de alguien que quiere demostrar que puede ser útil. Mientras comían el pescado que habían capturado, Lucerita preguntó: ¿A dónde vas cuando me dejes con tía Dolores? No lo sé. ¿No tienes un hogar? No. Entonces eres como yo, sin hogar. La simplicidad de la observación lo golpeó. Tenía razón. Los dos eran refugiados de diferentes tragedias, pero refugiados al fin. ¿Y si no me dejas?, preguntó Lucerita. ¿Y si seguimos viajando juntos hasta que encontremos un lugar donde podamos quedarnos? No es tan simple. ¿Por qué no? Nahuel no tenía una buena respuesta para eso. O tal vez la tenía, pero no quería admitir que empezaba a encariñarse con la niña, que la idea de dejarla con una tía que no la quería le dolía más de lo que había esperado. Se durmieron uno al lado del otro, con el fuego crepitando entre ellos y las estrellas brillando arriba. Y por primera vez en 3 años, Nahuel no tuvo pesadillas sobre su hija perdida. Llegaron a San Miguel del Valle al 3er día, cuando el sol estaba alto y las calles polvorientas hervían bajo el calor. Era un pueblo pequeño, de esos que existían principalmente para servir a las haciendas ganaderas de los alrededores. Casas de adobe blanco con techos de tejas rojas, una iglesia pequeña pero orgullosa en el centro de la plaza y el sonido constante de gallos y perros que creaba la banda sonora de la vida provincial mexicana. Nahuel se detuvo en la entrada del pueblo, bajo la sombra de un álamo que había crecido torcido por el viento constante del desierto. Desde ahí podía ver toda la plaza principal. Mujeres con rebozos que cargaban cántaros de agua, niños que jugaban con palos y piedras, hombres que conversaban en grupos pequeños mientras fumaban cigarros de maíz. ¿Ahí vive tu tía?, preguntó, señalando hacia las casas más grandes del lado norte de la plaza. Lucerita siguió su mirada y asintió, pero su entusiasmo había desaparecido completamente. Durante los 3 días que habían viajado juntos, había vuelto a ser una niña normal, curiosa, parlanchina, llena de preguntas sobre todo lo que veían. Pero ahora, al ver su destino, había vuelto a ser la niña seria y cautelosa que había encontrado bajo el mezquite. «No quiero ir», dijo en voz baja. Nahuel sintió que algo se apretaba en su pecho.
Durante los últimos días había empezado a imaginarse qué sería tener a la niña a su lado de forma permanente. No como reemplazo de Aiyana, sino como familia. La idea era absurda, imposible, pero había echado raíces en su corazón sin que se diera cuenta. «Tienes que ir», dijo, aunque las palabras sabían amargas. «Es donde perteneces». «¿Y tú dónde perteneces?». No tenía respuesta para eso. Comenzaron a descender hacia el pueblo, pero antes de llegar a la plaza, fueron interceptados por un grupo de hombres a caballo. Eran 6, todos armados, con el aire de autoridad improvisada que adoptaban los hombres mexicanos cuando se enfrentaban a algo que los hacía sentir incómodos. El que parecía ser el líder era un hombre corpulento con bigote grueso y sombrero de ala ancha. Su caballo era mejor que los otros, su silla de montar tenía adornos de plata y la forma en que los otros lo miraban sugería que tenía dinero y, por lo tanto, poder. «¡Alto ahí!», gritó, levantando una mano. «¿Qué hace un apache con una niña mexicana?». Nahuel sintió inmediatamente la tensión familiar de estar rodeado por hombres hostiles. Pero también sintió algo nuevo. El instinto protector feroz de alguien que tiene algo precioso que defender. «La niña se había perdido», explicó en español claro, manteniendo las manos visibles sobre las riendas. «La estoy regresando a su familia». «¿Perdida?». El hombre estudió a Lucerita con ojos entrecerrados. «¿Cómo sabemos que no la robaste?». Antes de que Nahuel pudiera responder, Lucerita habló. «No me robó. Me encontró cuando me estaba muriendo de sed y me salvó la vida». Su voz era firme, sin rastro del miedo que Nahuel podía sentir en la tensión de su cuerpo pequeño contra su pecho. «¿Y tú quién eres, niña?». «Lucerita Herrera. Soy sobrina de doña Dolores Herrera». El nombre claramente significó algo para el hombre, porque su expresión cambió ligeramente. «La sobrina de Dolores. Se supone que tú…». Se detuvo a mitad de la frase, intercambiando miradas significativas con los otros hombres. «¿Se supone que yo qué?», preguntó Lucerita. «Nada, niña. Es que tu tía ha estado muy preocupada por ti». Pero Nahuel había notado algo en la forma en que el hombre había hablado, una hesitación que sugería que había más en la historia de lo que estaban dispuestos a admitir. «¿Dónde está mi tía?», preguntó Lucerita. «Está ocupándose de algunos asuntos importantes. Pero podemos llevarte con ella». Uno de los otros hombres se acercó más, estudiando a Nahuel con hostilidad evidente. «¿Y qué hacemos con el apache?». «Nada», dijo el líder, aunque su voz tenía un filo peligroso. «Cumplió con devolver a la niña. Ahora puede irse». Pero cuando se acercaron para tomar a Lucerita, ella se aferró a la camisa de Nahuel. «No quiero ir con ellos», susurró. «Algo no está bien». Nahuel también lo sentía. Había algo en la forma en que los hombres se comportaban, una tensión que iba más allá de la desconfianza natural hacia un apache. Era como si la aparición de Lucerita los hubiera puesto nerviosos de una manera específica. «La niña viene conmigo», dijo Nahuel, tomando una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Los hombres intercambiaron miradas. El líder sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Me temo que eso no es posible, apache. La niña es mexicana. No puede andar vagando por el desierto con un salvaje». «No soy un salvaje. Eso lo decidiremos nosotros». La tensión en el aire se volvió casi tangible. Nahuel sabía que estaba en desventaja numérica, pero también sabía que no iba a entregar a Lucerita a hombres que obviamente tenían motivos ocultos. Fue entonces cuando apareció la mujer. Venía del sur, montada en una mula cargada con bolsas de viaje, con la ropa polvorienta de quien ha estado viajando durante días. Era joven, tal vez 25 años, con el tipo de belleza serena que se ve en las mujeres que han aprendido a ser fuertes por necesidad. Su cabello negro estaba recogido bajo un rebozo azul,
y sus ojos oscuros tenían la inteligencia alerta de alguien que ha aprendido a evaluar situaciones peligrosas rápidamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dirigiéndose al grupo de hombres armados. «Nada que te concierna, Dolores», respondió el líder. «Sigue tu camino». Pero la mujer había visto a Lucerita y su expresión cambió completamente. «Lucerita, ¿qué haces aquí? ¿Doña Dolores?». Lucerita la miró con confusión. «Pero usted no es mi tía Dolores». La mujer se acercó más, estudiando el rostro de la niña. «No, niña, no soy tu tía. Soy Dolores Morales. ¿Pero qué haces tan lejos de la hacienda de tu tía?». Y fue entonces cuando todo se aclaró. Los hombres habían asumido que Lucerita era la sobrina de Dolores Morales, no de Dolores Herrera. Y por alguna razón, esa confusión los había puesto nerviosos. «Hubo un pequeño malentendido», dijo el líder, pero su voz sonaba forzada. Dolores Morales los miró con suspicacia creciente. «¿Qué tipo de malentendido?». Antes de que alguien pudiera responder, Lucerita habló. «Me escapé de la hacienda de tía Dolores porque no me quiere. Estaba buscando el camino al cielo para encontrar a mi mamá, pero Nahuel me encontró y me salvó la vida». Dolores miró a Nahuel, notando por primera vez la forma protectora en que sostenía a la niña, la forma en que Lucerita se aferraba a él. «¿Nahuel?». «Es Apache», dijo uno de los hombres, como si eso explicara todo. «Veo que es Apache», respondió Dolores secamente. «También veo que la niña confía en él. Y veo que ustedes están actuando como si hubieran hecho algo malo». El líder del grupo empezó a ponerse nervioso. «Dolores, esto no es asunto tuyo». «¿No?». Su voz se volvió peligrosamente suave. «6 hombres armados amenazando a un hombre y una niña no es asunto mío». Nahuel observó el intercambio con interés creciente. Esta mujer, quien quiera que fuera, claramente no tenía miedo de los hombres armados. Y ellos, por alguna razón, parecían tener más miedo de ella de lo que querían admitir. «Vámonos», murmuró uno de los hombres al líder. «No vale la pena el problema». El líder miró a Dolores con algo que podría haber sido odio, luego a Nahuel con desprecio y finalmente a Lucerita con una expresión que hizo que Nahuel apretara los brazos alrededor de la niña. «Esto no ha terminado», dijo finalmente y espoleó su caballo. Los otros lo siguieron, levantando una nube de polvo que se quedó flotando en el aire como una amenaza. Cuando se fueron, Dolores se acercó más a Nahuel y Lucerita. «¿Están bien?». «Sí», respondió Nahuel, aunque seguía tenso. «Gracias». «¿Quién era esa gente?», preguntó Lucerita. Dolores suspiró. «Hombres que creen que pueden hacer lo que quieran porque tienen armas y dinero». Miró a Nahuel. «¿Es verdad que la encontraste perdida en el desierto?». «Sí». «Y la estabas llevando de vuelta con su tía». «Esa era la intención». Dolores estudió las caras de ambos, notando la forma en que se miraban, la conexión evidente entre ellos. «¿Pero ya no está seguro de que sea lo correcto?». La pregunta lo sorprendió con su directeza. «No estoy seguro de nada». Dolores asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. «¿Tienen algún lugar a donde ir esta noche?». Nahuel negó con la cabeza. «Entonces vengan conmigo. Conozco un lugar seguro». Y así fue como 3 desconocidos, un apache errante, una niña perdida y una mujer huyendo de su propio pasado, terminaron compartiendo un refugio bajo las estrellas del desierto de Sonora, sin saber que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El refugio que Dolores conocía resultó ser una misión abandonada a 2 leguas del pueblo, escondida entre rocas rojas que se alzaban como dedos gigantes hacia el cielo. Las paredes de adobe estaban agrietadas y el techo había perdido algunas tejas, pero la estructura básica era sólida y ofrecía protección contra el viento nocturno del desierto. Los franciscanos la abandonaron hace 10 años, explicó Dolores mientras encendían un fuego en lo que una vez
había sido el altar. Dijeron que era demasiado peligrosa por los ataques apaches, pero la verdad es que nunca tuvieron suficientes conversos para justificar mantenerla abierta. Nahuel notó la ironía amarga de refugiarse en un lugar que había sido construido específicamente para civilizar a su gente, pero no dijo nada. Tenía preocupaciones más inmediatas. ¿Qué querían esos hombres?, preguntó mientras ayudaba a Lucerita a extender una manta cerca del fuego. Dolores se quedó en silencio por un largo momento, removiendo las brasas con un palo. Las llamas bailaron en su rostro, creando sombras que la hacían parecer mayor y más cansada. «Es una historia larga», dijo finalmente. «Tenemos tiempo», respondió Nahuel. Lucerita se había acurrucado entre ellos, sus ojos grandes reflejando la luz del fuego mientras escuchaba. «Don Fernando Salazar es el hombre que los dirigía», comenzó Dolores. «Es dueño de la hacienda más grande de la región y iba a ser mi esposo». La forma en que dijo «iba a ser» contenía un mundo de dolor. «¿Qué pasó?», preguntó Lucerita con la curiosidad directa de los niños. «Me escapé el día de la boda». Nahuel levantó las cejas. Escaparse el día de la boda era algo prácticamente inaudito en la sociedad mexicana. Las consecuencias para una mujer que hiciera algo así serían devastadoras. ¿Por qué? Dolores lo miró directamente, y en sus ojos él vio un dolor que reconocía, aunque diferente del suyo. «Porque descubrí qué clase de hombre era realmente, porque me di cuenta de que prefería enfrentar el deshonor antes que pasarme la vida casada con un monstruo». Las palabras colgaron en el aire como humo. Nahuel había conocido muchos tipos de monstruos en su vida y entendía que los peores a menudo eran los que se veían más respetables por fuera. «¿Qué había hecho?», preguntó. «A la noche anterior a la boda lo encontré con una de las sirvientas, una niña de apenas 15 años que trabajaba en su casa». La voz de Dolores se volvió dura como piedra. No era la primera vez, había otras. Algunas que habían desaparecido cuando se embarazaron, algunas que habían sido golpeadas cuando se resistieron. Lucerita se acercó más a Dolores, con el instinto de una niña que reconoce el dolor en otra persona. «¿Y nadie hizo nada?», preguntó Nahuel. «¿Quién iba a hacer algo? Es rico, poderoso, respetado en la comunidad. Las sirvientas son nadie, y yo habría sido su esposa. Se suponía que debía cerrar los ojos y aceptar que así son las cosas. Pero no lo hiciste». «No. Me fui de la iglesia en plena ceremonia, delante de todos los invitados más importantes de la región. Tomé un caballo de los establos y me fui». Nahuel la estudió con nueva admiración. Lo que había hecho requería un tipo de coraje que pocos poseían. «¿Y desde entonces?». «Desde entonces he estado huyendo, viviendo en pueblos pequeños, trabajando como costurera, quedándome el tiempo suficiente para ganar un poco de dinero y luego siguiendo adelante antes de que me encuentren». «¿Te buscan?». «Fernando está furioso, no solo por el desaire público, sino porque mi dote era considerable. Mi padre tenía tierras que ahora no puede reclamar a través del matrimonio». Dolores sonrió amargamente. Los hombres odian perder lo que consideran suyo, incluso cuando nunca les perteneció realmente. Nahuel entendía eso mejor que la mayoría. «¿Y por qué confundieron a Lucerita contigo?». «Porque mi nombre completo es Dolores Herrera Morales. Cambié el orden cuando empecé a huir, para hacer más difícil que me rastrearan. Pero cuando esos hombres escucharon Dolores Herrera, asumieron que habían encontrado a quien buscaban». «¿Eso significa que estoy en peligro?», preguntó Lucerita. «No, niña, pero significa que yo sí». Nahuel miró a ambas mujeres, una adulta huyendo de un matrimonio forzado, una niña escapando de una familia que no la quería, y se dio cuenta de que los tres eran refugiados. Los tres habían perdido sus hogares de diferentes maneras. «¿A dónde vas ahora?», le preguntó a Dolores.
No lo sé. Había pensado en ir hacia el norte, tal vez cruzar la frontera a los Estados Unidos. Pero esos caminos están llenos de peligros para una mujer sola. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El fuego crepitaba suavemente, y fuera de la misión, el viento nocturno susurraba entre las rocas. Fue Lucerita quien rompió el silencio. «¿Por qué no vamos todos juntos?» Los dos adultos la miraron. «¿Juntos a dónde?», preguntó Dolores. «A donde sea. Nahuel no tiene hogar, tú estás huyendo y no tienes a dónde ir». «Yo no quiero regresar con tía Dolores». Lucerita los miró con la lógica simple de una niña. «Si vamos juntos, no estaremos solos». «No es tan fácil», dijo Nahuel. «¿Por qué no?». «Porque la gente no va a entender. Un apache, una mujer mexicana deshonrada y una niña mestiza viajando juntos. Nos van a ver como una amenaza». «Y si nos van a ver mal de todas maneras», dijo Dolores lentamente. «¿Por qué no hacer lo que sea mejor para nosotros?». Nahuel la miró, sorprendido de encontrar en sus ojos la misma idea loca que había estado formándose en su propia mente. «Es demasiado peligroso», dijo, pero sus palabras carecían de convicción. «Todo es peligroso», respondió Dolores. «Estar sola es peligroso. Volver con Fernando sería peligroso. Dejar que esta niña regrese con una tía que no la quiere sería peligroso. Pero ¿por qué querrías viajar con un apache? Porque en los últimos 3 días has cuidado mejor de esta niña que su propia familia. Porque cuando esos hombres nos amenazaron, tú fuiste el único que se interpuso entre ellos y nosotras». Dolores se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la luz del fuego. «Porque creo que eres un hombre bueno, que ha tenido mala suerte, y yo sé lo que eso significa». Lucerita se había quedado dormida entre ellos, acurrucada bajo su manta, con una sonrisa pequeña en los labios, como si pudiera sentir la posibilidad de familia que se estaba formando alrededor de ella. «¿De verdad crees que podríamos hacerlo funcionar?», preguntó Nahuel. «No lo sé», admitió Dolores, «pero sé que me siento más segura contigo y con Lucerita que sola. Sé que ella confía en ti de una manera que nunca ha confiado en su tía. Y sé que los 3 necesitamos un lugar donde pertenecer». Nahuel miró al techo agrietado de la misión abandonada, donde las estrellas brillaban a través de los huecos en las tejas. Por primera vez en 3 años se permitió imaginar un futuro que no fuera solo sobrevivir un día más. «¿Y si funciona?», preguntó. «¿Y si encontramos un lugar donde podamos quedarnos? Entonces seremos los más afortunados del mundo», respondió Dolores. Esa noche, mientras el fuego se reducía a brasas y el viento cantaba entre las rocas, 3 corazones heridos empezaron a sanar en la compañía silenciosa de quienes entendían el dolor de estar perdido. Al amanecer, empacaron sus pocas pertenencias y se dirigieron hacia el norte, hacia un futuro incierto pero compartido. No sabían que su decisión de viajar juntos desataría una persecución que pondría a prueba no solo su determinación de permanecer unidos, sino su capacidad de protegerse mutuamente cuando el mundo entero pareciera estar en su contra. El valle que encontraron después de 6 semanas de viaje no aparecía en ningún mapa. Estaba escondido entre montañas bajas, protegido por acantilados que lo hacían invisible desde los caminos principales, con un río pequeño pero constante que corría por el centro y tierras lo suficientemente fértiles para sostener una vida simple. «Es perfecto», había dicho Lucerita la primera vez que lo vieron, corriendo hacia el río con los brazos extendidos como si quisiera abrazar todo el paisaje. Tenía razón. Era perfecto no porque fuera lujoso o fácil, sino porque era suyo. Un lugar donde nadie los conocía, donde nadie tenía opiniones sobre lo que debían ser o cómo debían vivir. Los primeros meses fueron difíciles. Construyeron una cabaña simple con troncos y adobe.
trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, para tener un refugio listo antes de que llegara el invierno. Nahuel cazaba y pescaba, usando las habilidades que había aprendido en su juventud apache. Dolores cosía y cocinaba, convirtiendo los productos de la casa en comidas que sabían ahogar. Lucerita ayudaba como podía, recogiendo leña, cuidando la pequeña huerta que habían plantado, llenando el valle con su risa. No fue fácil al principio. Los tres estaban acostumbrados a estar solos, a guardar silencio sobre sus dolores, a no confiar completamente en nadie. Había días cuando Nahuel desaparecía en las montañas por horas, luchando contra recuerdos de su hija perdida que el sonido de la risa de Lucerita hacía más intensos. Había noches cuando Dolores se despertaba gritando, reviviendo pesadillas sobre Fernando y la vida que había escapado por poco. Había momentos cuando Lucerita preguntaba por su madre con una tristeza tan profunda que los dos adultos se sentían impotentes para consolarla. Pero lentamente, con la paciencia que solo puede venir del amor verdadero, aprendieron a ser una familia. Nahuel le enseñó a Lucerita a rastrear animales, a reconocer plantas comestibles, a escuchar los sonidos del bosque que podían advertir sobre peligros. Le habló de la cultura apache, de las historias que su madre le había contado, de la forma en que su gente entendía la conexión entre todas las cosas vivas. Dolores le enseñó a leer y escribir, usando una Biblia vieja que había encontrado en la misión abandonada. Le enseñó a coser, a cocinar, a cuidar de una casa. Pero más importante, le enseñó que las mujeres podían ser fuertes, que no tenían que aceptar el maltrato de nadie, que valían más que lo que otros decidieran sobre ellas. Y Lucerita, sin darse cuenta, les enseñó a ambos cómo sanar. Su capacidad de amar sin condiciones, de perdonar sin rencor, de encontrar alegría en las cosas más simples, lentamente fue derritiendo las murallas que habían construido alrededor de sus corazones. La transformación más notable fue en Nahuel. Poco a poco dejó de pintarse el rostro para la guerra. Sus movimientos se volvieron menos cautelosos, menos listos para la violencia. Empezó a sonreír cuando Lucerita le contaba historias absurdas sobre los animales que veía. Empezó a hablar de planes para el futuro, ampliar la huerta, construir un establo, tal vez conseguir algunas cabras. Dolores también cambió. La tensión constante en sus hombros se suavizó. Su sonrisa, que al principio había sido rara y forzada, se volvió frecuente y genuina. Empezó a cantar mientras trabajaba, llenando la cabaña con melodías que hablaban de esperanza en lugar de tristeza. Pero fue el primer invierno cuando realmente se convirtieron en una familia. Lucerita se enfermó en diciembre con una fiebre que la dejó delirando durante 3 días y 3 noches. Nahuel y Dolores se turnaron para cuidarla, sin dormir, sin comer apropiadamente, unidos en su terror de perderla. «No puede morir», había murmurado Dolores en la segunda noche, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras ponía paños fríos en la frente ardiente de la niña. «No después de que nos encontramos, no cuando apenas estamos aprendiendo a ser felices. No va a morir», había respondido Nahuel, aunque su voz temblaba. «Es más fuerte de lo que parece. Es una superviviente». Cuando la fiebre finalmente se rompió en la madrugada del 4.º día y Lucerita abrió los ojos, con la lucidez clara de quien ha regresado del borde de la muerte, los tres lloraron juntos. Y en ese llanto compartido se convirtieron en algo más que 3 personas que vivían juntas por conveniencia. Se convirtieron en familia de verdad. La primavera trajo visitantes inesperados. Fue Nahuel quien los vio primero. Una línea de jinetes que se acercaban desde el sur, siguiendo el río hacia su valle escondido. Su primer instinto fue correr, empacar todo y desaparecer en las montañas antes de que los encontraran. Pero mientras observaba a través de su catalejo, se dio cuenta de que los jinetes incluían mujeres
y niños. No era un grupo de búsqueda o un escuadrón militar. Era una familia. Una familia apache. Cuando se acercaron lo suficiente para distinguir rostros, Nahuel sintió que el mundo se detenía. El hombre que lideraba el grupo era mayor, con cabello completamente gris y cicatrices de batalla que hablaban de una vida de lucha. Pero su postura, la forma en que llevaba la cabeza, la manera en que los otros lo seguían, Nahuel lo reconoció inmediatamente. Era Nalnish, el hermano mayor de su padre, su tío. El grupo había estado viajando hacia el norte, buscando tierras donde establecerse lejos de los conflictos constantes entre apaches y mexicanos. Habían seguido el río casi por accidente, buscando agua para sus caballos, cuando vieron el humo de la chimenea de la cabaña. El reencuentro fue emocional de maneras que Nahuel no había esperado. Nalnish lo abrazó como al hijo pródigo que regresa a casa, y las mujeres del grupo lloraron al ver lo que habían pensado que era un guerrero perdido para siempre. Pero la mayor sorpresa vino cuando una niña de unos 10 años se acercó tímidamente al grupo. Era delgada, con ojos grandes y cautelosos, y vestía la ropa de las misiones mexicanas. Pero cuando habló, fue en apache. ¿Eres mi papá?, preguntó con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Nahuel sintió que el mundo se desvanecía alrededor de él. La niña había crecido, estaba más delgada, había perdido la redondez de la infancia temprana. Pero los ojos eran los mismos ojos oscuros y profundos de su hija Aiyana. «Aiyana», susurró. La niña asintió y entonces corrió hacia él con la desesperación de 3 años de separación. El abrazo que siguió duró una eternidad y no fue suficiente tiempo. Nahuel lloró contra el cabello de su hija, sintiendo cómo su corazón se reparaba y se rompía al mismo tiempo. Estaba viva, había sobrevivido, había encontrado el camino de regreso a él. «Pensé que habías muerto», murmuró contra su oído. «Pensé que tú me habías olvidado», respondió ella. «Nunca, ni un solo día». Lucerita observó el reencuentro con una mezcla de alegría y algo que podría haber sido celos. Durante meses había sido la única niña en la vida de Nahuel. ¿Qué significaba para ella que su hija verdadera hubiera regresado? Pero Nahuel, como si pudiera leer sus pensamientos, extendió un brazo hacia Lucerita sin soltar a Aiyana. «Aiyana», dijo, «quiero que conozcas a Lucerita. Es tu hermana». Las dos niñas se miraron con la cautela natural de los niños que se conocen por primera vez. Pero había algo más en sus ojos, una comprensión de que ambas habían perdido y encontrado familia de maneras inesperadas. «¿De verdad eres mi hermana?», preguntó Aiyana. «Si quieres que lo sea», respondió Lucerita. Esa noche, alrededor del fuego donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, la familia se expandió una vez más. Nalnish y su grupo decidieron quedarse en el valle, construyendo sus propios refugios, pero compartiendo la protección y los recursos del lugar oculto que habían encontrado. Dolores se había preocupado de que la llegada de los parientes apaches de Nahuel cambiaría la dinámica de su pequeña familia, pero descubrió que las mujeres apache la trataban con el mismo respeto que le daban a cualquier madre y esposa respetada. Para ellas, el hecho de que hubiera cuidado de Lucerita y había estado al lado de Nahuel durante su tiempo de dolor la convertía en familia, sin importar el color de su piel o su origen. Y así, lo que había comenzado como 3 refugiados huyendo de sus respectivos pasados se convirtió en el núcleo de algo más grande. Una comunidad donde las diferencias se celebraban en lugar de temerse, donde las heridas del pasado podían sanar en el presente, donde el amor era más fuerte que las barreras que el mundo trataba de imponer. El valle escondido se llenó de vida, niños que jugaban junto al río, mujeres que trabajaban lado a lado en las huertas, hombres que cazaban y construían sin las tensiones constantes de la guerra.
Se convirtió en un lugar donde un apache, una mujer mexicana deshonrada y una niña mestiza perdida podían no solo sobrevivir, sino prosperar. Y todas las noches, cuando las estrellas brillaban sobre las montañas que protegían su hogar, Lucerita se dormía, sabiendo que había encontrado algo mejor que el cielo que había estado buscando. Había encontrado una familia que la amaba exactamente como era, un lugar donde pertenecía completamente, y la certeza de que a veces los finales más hermosos son aquellos que nunca terminan, sino que se convierten en nuevos comienzos. En su último pensamiento antes de dormirse, siempre le susurraba las mismas palabras al viento: «Gracias, mami. Encontré mi camino al cielo después de todo». Y en el silencio suave de la noche del desierto, donde las montañas guardaban secretos y el río cantaba canciones de esperanza, 3 corazones heridos habían encontrado la manera de sanar juntos, creando algo más hermoso de lo que cualquiera de ellos había soñado posible.